Y, oh sí, hemos llegado. Zipolite, playa nudista. Planeaba comenzar este video realizando un timelapse del amanecer. En mi mente se veía perfecto, era el inicio ideal para esta aventura. Pero amigos míos, ya llevo aquí un buen rato y simplemente no sucede. El señor Sol se niega a llegar. Verán, llevo aquí desde las 5:40 de la mañana. Wow, ya son las 6:30. Ya llevo un buen rato aquí y no hay señal del señor Sol. Aquí amanece demasiado tarde. Pero ya estamos despiertos, ya desperté desde temprano, ya no existe razón para regresar a la cama. Mejor comencemos este tempranero día de una vez. Ok, esta es una situación bastante desafortunada, de verdad. Al parecer no hay nada que hacer. Yo dije, voy a aprovechar, voy a desayunar de una vez para comenzar el día. Unos polis me acaban de informar que los restaurantes abren hasta las 7 de la mañana. No hay nada que hacer más que perder el tiempo, supongo. Pues bueno, aprovecho para contarles. En este momento nos encontramos en Huatulco, Oaxaca. Una bella playa al sur de México. Y creo que no hace falta decírselos, hace demasiado calor todo el tiempo. Es decir, son las 6 de la mañana, estoy sin mangas y no existe problema alguno. La razón por la cual estamos aquí es simplemente para relajarnos unos días, conocer más a fondo un destino dentro de mi propio país. Y hoy será un día bastante divertido. Por fin salió el sol. Y no solamente lo pude grabar con una cámara, sino con dos. ¿Qué tal? El jugo verde aquí está chido. Entonces, el plan de hoy va a estar bastante divertido, bastante cool. Básicamente lo que vamos a hacer es ir manejando desde aquí, desde Huatulco, a un lugar llamado Puerto Escondido. Está más o menos a unas 2 horas si nos vamos a buen ritmo. Pero lo que más me emociona es la parada que vamos a hacer en el intermedio. Vamos a parar en una playa llamada Zipolite, que es una playa nudista. Una playa donde la gente puede caminar sin ropa. Entonces eso va a estar cool, eso va a estar muy emocionante. Yo ya he ido a esa playa tal vez unas 2 veces. Hace como unos 3 años, 4 años, algo así, la visité y de verdad es una experiencia muy chistosa. No sé si ha cambiado con el paso de los años, pero seguramente estará muy cool. Estoy emocionado. Rentamos un vehículo para nuestra excursión. Vamos, amigos míos, que aquella playa nudista nos espera. La poli nos va a parar. Nada más era para darnos recomendaciones de seguridad. Porque según yo, en estos rumbos del país siempre te paran militares para inspeccionarte. No sé qué estén buscando, no sé qué quieran, pero cuando he llegado a venir es de ley que te paran militares. Llegamos, Zipolite, bello Zipolite. Se siente una vibra muy positiva en este lugar, me gusta. Yo ya había venido unas cuantas veces en mi vida. Siempre es un lugar muy agradable de visitar. Es una playita como con una vibra, una onda muy hippiezona. Este tipo de arte por las calles, por doquier. Y miren, este tipo de lugares son muy comunes. Aquí se hospedan los turistas que vienen. Aquí más que hoteles son hostales y cabañitas. Muy barato, muy económico. Según yo recuerdo, puedes conseguir un cuarto de a 80 pesos mexicanos la noche. Estamos hablando de unos 4 dólares americanos. Es simplemente mágico. Lo que más se ve aquí son turistas europeos. Como que a los estadounidenses no les gusta mucho. Les gustan mucho las playas mexicanas, pero no este tipo de playas mexicanas. También muchísimos jóvenes mexicanos de todos lados vienen para aquí porque es una opción muy barata para darte una escapada, para salir de la rutina. Y, oh sí, aquí ya tenemos que ser muy cuidadosos para grabar. Hemos llegado. Zipolite,
Playa nudista. Oh, sí. Realmente no voy a grabar nunca para adelante porque no se me hace cool. Si yo estoy ahí desnudo caminando libremente, no quiero que haya una cámara apuntándome, obviamente. Entonces no voy a grabar jamás para adelante. Y si algo se escapa por ahí, por supuesto que censuraré todo. Muy bien, amigos míos. Lo hice. Me uní a la moda, a la tendencia. La verdad es que es una experiencia muy libre venir a este tipo de lugares. Sin embargo, es una experiencia completamente diferente a lo que uno normalmente creería. Uno escucha playa nudista y se imagina que va a haber mujeres hermosas caminando por doquier, que te vas a dar tu taco de ojo. Una de las preocupaciones, de hecho, más grandes que se tienen, una duda que se tiene es como, wow, no quiero ir a la playa nudista y vaya, ver algo que me guste demasiado, que me ponga en evidencia. Créanme que no es el caso. Realmente aquí enfrente de mí estoy viendo tal vez a unas 5 personas que están sin ropa y 4 de ellas son de edad muy avanzada, ya son ancianos, vaya. Hay también mucha gente caminando y demás con traje de baño, con ropa. Entonces otro mito que se puede tener de este tipo de playas es que es un requisito, que vienes y tienes que estar desnudo. No, la verdad es que vienes, estás como quieres. Si quieres te quitas la ropa, si no, no hay ningún reglamento que dice tienes que hacerlo. Pero sí, es una experiencia muy agradable. También esta playa en particular me gusta mucho porque se siente el ambiente muy relajado, muy libre. Les digo, son puros turistas europeos que vienen aquí a simplemente existir, echarse del sol todo el tiempo. Todos los negocios que hay, todos los hostales son muy humildes, son de construcción muy básica, pura madera. Ya es de lo más normal ver para adelante y que la gente está armando sus cigarrillos de hierba sin ninguna preocupación, con toda libertad, porque aquí son territorios tan no vírgenes, pero tan poco explorados que la verdad puede ser libre. Es de esos exquisitos rincones que aún tiene la tierra, en los cuales la gente aún no abusa de sus libertades, porque creo que ese es el problema. Cuando la gente empieza a abusar de sus libertades, dice, bueno, acá puedo hacer lo que quiere, y boom, empiezan a hacer cosas malas, cosas que no son del todo sanas, y ahí es cuando todo empieza a ir en declive. Mientras tú tengas tu libertad, sepas controlarla, no la saques completamente de control, está bien, está cool. Disfruta la vida y deja que los demás disfruten la suya. Creo que nunca les había contado esto, pero aquí en esta playa, en esta zona, en esta parte de México, yo tuve un viaje increíble hace ya varios años. De hecho, fue el primer viaje que hice yo completamente solo, de principio a fin. No es cierto, creo que fue el segundo que hice completamente solo. Bueno, algo así, de los primeros que hice yo solito completamente. De hecho, existen algunos videos, creo, si no mal recuerdo, que están en YouTube de mi experiencia aquí. Me acuerdo que me grababa con un iPod e iba documentando mis aventuras. Si lo pensamos, ese tipo de videos fueron el inicio de las aventuras. Voy a buscar estos videos a ver si los encuentro. Les voy a dejar alguno por aquí si es que los encuentro por ahí en las entrañas del internet. La chaviza. Me encuentro en la playa, nos está inundando el mar, es como Venecia, o sea, me siento bien las olas, también la intensidad de las olas, viene con odio, viene cosas curiosas, vaya, cosas inusuales, ¿no? De verdad, mágicos tiempos, buenos años de mi vida. Veo esos videos y digo, wow, qué inocente, qué iluso era. Y seguramente en unos años voy a ver estos videos y voy a decir, wow, ¿qué me sucedía? ¿Qué es lo que exactamente creía que conocía de la vida en aquellos tiempos? Chavisa, buenos días, ¿cómo están? Son actualmente las 8:30 por aquí. Y pues bonitos caminos que estoy conociendo, de bonitas carreteras. Observen nada más esta chulada de camino. Podemos escuchar los pájaros, vaya. Casi me quedo sin gasolina en medio de la nada, pero una pequeña ferretería muy amable me vendió gasolina casi al costo, está cañón. O sea, 5 litros, 60 pesos. Está muy bien, vaya. Fue un buen ofertón. Y bueno, si me siguen en Facebook, en Twitter o en Instagram, ahí pueden ver que he postado unas cuantas fotos chulas, chéveres. Y pues bien, buen chaviceo. Siempre es bueno recordar, amigos míos, pero es mucho mejor estar constantemente buscando nuevas aventuras, nuevos momentos increíbles que te dejarán recuerdos por el resto de tu vida. Estoy manejando en una población pequeña, playera, La Cabrona, muy cálida. Me estoy asando y son las
9 de la noche. Y me percaté de este detalle curioso. Nada más hay 2 estaciones de radio en toda la población, en toda la comunidad. 94.1 y nos lanza a 101.7. Oh, ya no quiero escuchar lo que voy hablando. Y te vas y te encuentras con... Eso es todo. A darle al burrito, que es lo máximo y es barato. Bueno, adiós la chaviza, un gusto, enhorabuena. Nos retiramos de este lugar, suficiente playa nudista por hoy. Lo más increíble es que en la mesa pedimos un café y una cerveza y fueron 25 pesos, amigos míos. Eso es como $1, 25 centavos. Es bastante económico, de verdad es una excelente opción para venir a despejarte, salir de la rutina a un precio muy accesible. La única desventaja, que de hecho puede ser una gran ventaja de este tipo de playas, es que puede ser algo complicado llegar. Si te quieres venir manejando desde, digamos, la zona centro del país hasta acá, wow, es complicado. Te esperan carreteras de subidas y bajadas, vueltas y vueltas durante largas horas. Si vienes volando es mucho más fácil, mucho más accesible, pero aún así tiene su chiste el venir de la ciudad pequeña donde está el aeropuerto hasta acá. También son carreteras que marean, que son de doble sentido, son un poquito peligrosas. Esa sería la única desventaja que le veo, pero repito, creo que también puede ser una gran ventaja porque ese tipo de factores son los que mantienen estos lugares súper vacíos, súper solitarios. Aquí en este tipo de playas de México no te vas a encontrar con los spring breakers, ¡wow!, tomando, haciendo degeneres por doquier. Es de verdad otro tipo de vibra por completo. Entonces sí, amigos míos, si ustedes están buscando alguna opción así para viajar, las playas de Oaxaca yo se las recomiendo muchísimo. Más para allá está Puerto Ángel, ya en Puerto Escondido hay muchísimas, está Cicatela, está Carrizalillo, hay muchísimas playas que de verdad están increíbles, están muy vacías, muy baratas y valen la pena al 100%. Vaya que el sol está muy fuerte. De verdad, me ha consumido. Ya no tengo energías para seguir. Dato curioso, son en este momento las 8 de la noche. Y miren esto. El sol no tiene intenciones de ocultarse, de irse a dormir. Supongo que hace sentido, el sol sale tarde, se oculta tarde. Pero por mucho que haya luz aún, por mucho que aún sea de día, yo ya no puedo más, amigos míos, así que con esto concluiremos este video. Muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado y nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós la chaviza, un gusto, enhorabuena.